Hola, hola amigos y amigas del canal y del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí de vuelta en un nuevo episodio, en un nuevo video en YouTube. Estoy súper contenta, particularmente esta semana, porque hace exactamente 2 días que salí de una cirugía a la cual me sometí. Se los comenté en el episodio pasado, creo que les di como una entradita sobre la cuestión. Gracias a Dios no era una cuestión grave de salud, pero sin embargo era algo que ya me estaba molestando bastante. Me da gracia porque entre chiste local con mi marido como que decimos, bueno, es mi primer cirugía de edad de señora ya más grande. No, mentira. Lo que pasa es que no es muy común escuchar de gente relativamente joven que se sometan a la cirugía a la que yo me sometí, que fue de varices, así es. Ya tenía muchos años, no que tenga varices como tal graves, sino muchos spider veins. Sí tenía bastante, soy muy, muy, muy blanca en verdad, entonces eso no colabora para nada porque obviamente se ve demasiado. Lo cual tengo que decirles no era algo que particularmente me molestara, ya no soy tan jovencita, no es como que me preocupe andar enseñando el piernón ni nada de eso. Sin embargo, de un tiempo para acá no tengo una memoria concreta en donde focalizar exactamente en cuándo se empezó a poner más duro el problema. Ya de verdad era una cuestión de que el estar 5 minutos parada ya me generaba una pesadez en las piernas que me podía durar literalmente todo el día. Entonces, curiosamente, sin darme cuenta, empecé a desarrollar ya hábitos que estaban muy en torno a esa pesadez que yo ya estaba muy acostumbrada a vivir, a sentir. Ya de verdad era parte de mi vida y no lo consideraba por muchas razones como algo importante, porque, por ejemplo, como les he compartido en muchos videos, en muchos episodios, puedo hacer ejercicio, puedo hacer mi vida muy activa, entonces como que no lo sentía como algo realmente eh, que me quitara demasiado, sin embargo, sí me estaba quitando mucho. En un arrebato así random dije, ya, voy a ir al médico, voy a ir a checar. No tenía idea, honestamente, de cómo es que estas cosas de las venas funcionan, no tenía ni tantita idea. Cabe remarcarles algo. Esto es una cuestión completamente hereditaria, no tenía nada que ver con mi estilo de vida. Yo estaba muy en paz por la cuestión de que mi estilo de vida pues no alimentaba lo que yo tenía, entonces las molestias que yo estaba experimentando ni nada de esto. Pero sin embargo, ay, no puedes ir contra la genética. Así de sencillo. Entonces, bueno, tomo la decisión de ir con el médico. Súper bien me fue. No me dio como que ningún no me dijo nada. Me dijo, primero vamos a hacerte un ultrasonido como con tipo Doppler también, en donde se va a analizar cómo es que tus venas se comportan, cómo están los vasos de tus venas, cómo funciona la irrigación de sangre y todas esas cosas. Que ellos entienden, yo no entiendo. Total, voy a hacerme esto. Y gracias a Dios salió bien todo, pero sí salió que en ambas piernas habían unos vasos que ya no funcionan, ya no funcionaban. Entonces, unas venas, que gracias a Dios no son venas principales ni nada de eso, eran exactamente las venas que como que me estaban ocasionando lo que yo llamo la pesadez de las piernas. Es básicamente que obviamente como no hay una irrigación normal del flujo de la sangre, se termina inflamando y esa inflamación es la pesadez que se siente y era lo que a mí básicamente me molestaba mucho. Y era esa pesadez con la que curiosamente yo ya había hecho la paz de vivir con eso. Y voy a ser honesta, o sea, nunca estuvo en mi mesa la idea de operarme eso. Eh, Voy a hablar algo que me parece, eh, voy a aplaudirlo, es como una visualización un poco madura que yo diría que tengo. Siempre he dicho que me encanta la cirugía plástica, que me encanta esto, me encanta el otro, pero nunca me he sometido realmente a nada. Las 2 veces que he estado en cirugía ha sido por lo de la tiroides y ahora por lo de las piernas.
Lo de la tiroides era obvio que tenía que ser, porque eso sí, pues estaba un poco más grave el asunto, pero lo de las piernas nunca lo contemplé porque nunca lo vi como una cuestión de peligro. Sin embargo, ya era algo que me estaba quitando mucha calidad de vida. Y ahí fue en donde en la plática con el médico, ya después de que ya tenía como un reporte claro en el que me explicaba exactamente cómo es que estaba funcionando esto, pues nada, no me quedó de otra más que literalmente contemplar, porque así me dijo, mira, te puedo dar obviamente pastillas, las medidas de compresión, o sea, te puedo dar formas en las que calmes lo que te está ocurriendo, o sea, las molestias que sientes, pero voy a darte un consejo médico completamente honesto, y es que eso no va a resolver la raíz de tu problema. Entonces ahí es en donde me ponen otra vez como que entre la espada y la pared de decir, ok, Angélica, otra vez una cirugía. Y les voy a decir algo, de forma completamente personal. Esto es, Angélica, completamente. En tu persona, potencialmente, esto se va a traducir en otra información, que es lo siguiente. A mí las cuestiones médicas son parte de mi oscuridad como persona. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo como esas dos polaridades en donde yo soy como mucho, sí, vamos, positiva y todo, o sea, cool. Sí, y eso es lo normal en mí, la verdad. Pero cuando se trata de tocar temas de salud, desde que atravesé lo de la tiroides, tengo que aceptar que se convirtió en un tema, no tabú, pero sí en un tema trauma, en donde yo he estado trabajándome, pero como no les puedo explicar, como lo quita, porque dije, no quiero que esto mutile mi vida de alguna forma. Entonces el verme expuesta a esto sí fue como una especie de examen de la vida, así como decir, a ver, Angélica, otra vez exponerte a esa serie de cosas que te rebasan a ti. Me da mucha gracia porque yo platiqué esto con varias personas, específicamente sobre las partes que más me aterraban a mí de someterme en una cirugía, por mucho que, gracias a Dios, la cirugía a la que yo me sometí es muy amigable. Ahora ya en la actualidad ya hay tecnología para hacerlo mucho más amigable. Sí existían partes específicas de la cirugía y del proceso que a mí me rebasaban mentalmente. Entonces, pues nada, me estuve más que trabajando, obviamente. Yo creo que pensé como por 2 días la cuestión de la cirugía, como que lo tenía ahí en la cabeza y decía, bueno, agarro ese placebo que el doctor me hablaba que me iba a calmar un poquito las molestias, o ya genuinamente voy y me aviento a hacerlo y arreglarlo y pues nada. Eh, salí de pronto a una tienda con mi hermana y estuvimos caminando, les prometo que no fue yo creo que más de 2 horas, o sea, fue una bobada. Y yo de pronto ya no sentía mis piernas bien, entonces le digo, ¿sabes qué? Es que esto es una señal, o sea, ya, es una señal de que esto necesito resolverlo de tajo, necesito enfrentar mi temor. Hay un buen médico que está ahí para apoyarme, afortunadamente todas las condiciones estaban. Entonces aquí es en donde realmente empecé a encarar dentro de una decisión la primer parte, que era ver mi temor y entender si ese temor realmente provenía de la intuición de no lo hagas, algo malo va a venir de ello, o del ego, no lo hagas porque no se necesita tanto, porque tú puedes controlar, bla. O sea, entender realmente si mi temor se alimentaba a base de intuición o de ego. Y les voy a decir algo. Tengo una amiga a la cual le agradezco un montón su apoyo, me ha estado enviando mucha información, casi como, es como esas personas que dice, te voy a mandar esto para que te eches un buen trip personal, y ha sido como muy asertiva en las cosas que me ha estado enviando últimamente, y me habló justamente de lo que era esa diferencia entre lo que era la intuición y el ego, y pude entender claramente que mi temor provenía más del ego que de cualquier otra cosa. O sea, realmente eso fue como que entré en ese rabbit hole de decir, ok, Angélica, eh, cada vez que estás atravesando esta clase de situaciones a través del ego, caes en el mismo rabbit hole, en donde no te permite, te paraliza, no tomas decisiones en las que estás segura, y por ende, como no estás segura de las decisiones que tomas, estás llena de inseguridades en torno a las cosas que a ti te atemorizan. En este caso, para mí es la cuestión salud.
Entonces ahí fue en donde empecé a estar más segura de mi decisión. Cuando pude de pronto entender que era el ego lo que me estaba deteniendo, fue lo que me ayudó precisamente a calmar ese ego y decirle, a ver, no va a pasar nada, no tiene por qué, y empezar a ver las cosas bajo una perspectiva muchísimo más madura, desde una perspectiva más pasiva incluso, de una perspectiva incluso menos aterrante, porque mi cabeza tiene esa tendencia, pero yo también tengo el poder de calmar esa tendencia de mi cabeza, de empezar a hacer esos círculos que no paran, que de verdad me pierdo en un laberinto de cosas que son aterradoras en mi cabeza, porque eso para mí significa las cuestiones de salud. Entonces les digo, para mí esto era un examen, o sea, se los prometo. De ahí creo que ya que pude afianzarme en mi decisión, eso me ayudó muchísimo a trabajar en una serenidad en torno a mi decisión. Ya estaba convencida que aunque fuera algo que me aterrara, que aunque fuera algo que me botaba la cabeza por temores a lo mejor súper bobos personales, estaba ya en una decisión que estaba dispuesta a no regresar atrás. Cuando fui nuevamente a ver al médico, fue lo que ya le dije, o sea, cuando ya tomé la decisión y todo, le dije, mire, le voy a hacer preguntas, porque obviamente tenía dudas por el lado médico, pero le dejé muy en claro al médico, le dije, a ver, espérese que mi decisión, o sea, lo que usted me responda de las preguntas, ya no van a cambiar la decisión, solamente por mi paz mental de entender claramente el proceso, nada más, así de simple. Ya estaba en una convicción y esto me ayudó muchísimo a trabajar mucho en la cordialidad con la que yo estaba aceptando mi decisión. Si se fijan, todo esto fue como un punto que empiezo a trabajar de una forma muchísimo más amigable, a forma personal, para trabajar algo que era algo que me iba a hacer bien a mí, trabajar, que en este caso era deshacerme de un problema que yo nunca había contemplado como un problema, que ya me estaba generando muchas molestias y curioso porque yo empecé en las noches como que hacía esos procesos mentales en donde le contaba a mi esposo, oye, es que sabes que no había contemplado, que yo hay muchas cosas que he ido haciendo con los años que tienen que ver con mi molestia de piernas, ropa que elijo, no tiene que ver, ojo, eso sí no tiene que ver que se me vean las varices o no, o los spider veins, eso la verdad no me importa, pero ropa que me era más incómoda porque estaba ajustada de tal o tal forma, o cosas que me hacían más incómodo y tenía todo que ver con eso, y eran incomodidades que yo había decidido hacerlas parte de mi vida. Nunca había contemplado que era un problema que yo tenía que resolver y que de alguna forma, curiosamente, me iba a liberar otras partes de mi persona. Me encanta verlo como tener una analogía de crecimiento a través de algo así, porque a mí esto es algo que a mí me reta. Puede ser que a ti te reten otras cosas, no lo sé, sacar una licencia para manejar. Hay personas que de pronto pasan como por mucha tribulación, por dificultades. Hay personas que también de pronto hacer la tesis es como no puede ser, es mucho trabajo, te reta demasiado. Ir a una entrevista laboral también puede ser, y a veces elegimos vivir con esas incomodidades porque es muy, muy difícil el encontrar un camino amigable a la resolución, de empezar a llevarte con esas cosas que tanto te retan. Una cosa que me ayudó muchísimo en este proceso en particular fue el hacer algo que le llaman reverse engineering, que es como, ok, cuando empecé con problemas de hipocondria, con problemas que me dan tanto miedo, me reta tanto la cuestión médica. Y yo tengo un punto súper focalizado aquí, que es desde que yo empecé, desde que me dio lo del cáncer, ahí fue donde fue el acabose. Yo pasé mi parto súper bien, yo pasé muchas cosas médicas bien, leves, ¿verdad? Bueno, comparado a la cirugía del cáncer. Pero yo tengo muy focalizado cuando inició ese trauma en mí. Entonces yo hice ese reverse engineering hace 3 años y medio, que fue cuando todo esto empezó, y me ayudó muchísimo a empezar a entender, ok, cuál es el origen
y ya del origen empiezo a discernir las diferencias. En este caso, para mí, gracias a Dios, que no era como algo urgente, sino algo que iba a mejorar, que está mejorando mi calidad de vida, y el entenderme a mí en el momento que estaba pasando, pude platicar con esa Angélica de una forma a lo mejor significativa de hace 3 años y medio, y decirle: a ver, Angélica, yo entiendo que lo que pasaste es muy difícil porque mentalmente sí que requiere a lo mejor mucho apapacho, y a lo mejor yo no supe tampoco pedirlo, y a lo mejor yo tampoco tenía las herramientas para atravesarlo, porque obviamente era la primera vez que yo atravesaba por una cuestión de ese cale. Pero sin embargo, la gentileza con la que yo fui capaz de sobrellevarme en momento presente, en mi proceso de reverse engineering, llegar a esa Angélica hace 3 años y medio que generó ese temor y ese trauma, me ayudó mucho a rescatar a la Angélica del día de hoy con herramientas distintas, y a decirle: a ver, Angélica, ya eres una mujer, ya no eres una niña, y vas a atravesar por esto, y no te tienes que hacer la vida de cuadritos por atravesarlo, por tomar una decisión que acabas de tomar, de tomar, perdón, la redundancia, y de atravesarla de una forma cordial, de una forma en donde puedas trabajar activamente también el músculo de la paz, porque la decisión que estás tomando de atravesarte ahora en esta nueva experiencia proviene de una convicción, proviene de un trabajo tanto médico, en donde me encantó, que me ayudó muchísimo, que mi amiga me ayudó mucho a entender. Ellos van a hacer su trabajo, pero tú tienes que hacer tu trabajo. O sea, tú no puedes pensar que tú vas a hacer todo el trabajo. En este caso, el entender que yo tenía que dejar a los médicos y enfermeras y enfermeros ser ellos su trabajo profesional, me ayudó mucho a aligerarme también a mí la calma de que mi ego dejara de pensar que tenía que tener el control de absolutamente todo. Entonces, el trabajar ese músculo de pronto me empezó a generar paz en el momento en el que más turbulencia estaba yo atravesando. Entonces, eso no solamente me ha ayudado en este momento activamente en el que me estoy recuperando de la cirugía a llevarme mejor con el proceso, sino también a entenderme de una manera muchísimo más organizada. Esto estoy segurísima que resuelve una parte de mi pasado, y estoy completamente segura que resuelve gran parte de mi futuro, y eso me encanta. O sea, realmente estoy muy contenta de haber tomado una decisión. Estoy también muy agradecida con Dios, con la vida, con las circunstancias, de que este problema, que curiosamente ha estado ahí invisible en mi vida, presente pero invisible en mi vida, estoy muy agradecida que pude agarrar este problema para venir a resolver otras partes de mí. Y es muy raro cuando un problema que tienes está ahí también esperando pacientemente a que tú lo atiendas, para que lo atiendas cuando tengas las mejores herramientas, y al proceso de resolverlo te ayuda a cerrar otras puertas que tienes ahí entreabiertas que te incomodan. Sin lugar a dudas, el llevarte mejor con tus temores no solamente te va a ayudar a entenderte mejor, sino que también te va a resolver. Te va a resolver y te va a dar herramientas para el futuro. Y pues bueno, les cierro la cuestión médica. Ayer me quité lo que son las vendas, me dejaron vendadísima. Traía unos piernones. Ha sido una cirugía, gracias a Dios, amigable, la verdad. Y fíjense algo curioso. Yo les hablaba mucho la semana pasada sobre lo que es la biodescodificación. Y mi amiga incluso también me envió otra cosa que es un post se los voy a poner ahí en la imagen, lo voy a buscar en este instante, pero se los voy a poner para que lo vean, para quienes me escuchan en Spotify o me ven en YouTube. Este post que habla específicamente de cómo este dolor no es mío, y se me hace tan bonito porque explica cómo hay dolores que venimos arrastrando generacionales. Específicamente, ¿por qué les menciono esto? Porque lo de las varices, como les conté hace unos minutos atrás,
es hereditario, no es una cuestión que tenga que ver con mi ritmo de vida ni nada. Recuerdo que cuando yo le conté a mi papá tiene problemas de varices, recuerdo que le conté y mi papá lo primero que me dijo así como, "Ah, tranquila, yo llevo años viviendo con eso, no hay problema", y me envió una fotografía de sus varices y él ya las tiene obviamente pues mucho más graves porque pues bueno, él ya es más grande que yo obviamente, entonces eh, me ayudó a entender una cosa. No juzgó obviamente a mi papá si no se hizo nada en su momento. Vamos a regresar la historia a 30 años atrás, 20 años atrás, incluso hasta yo creo 15. En aquellos años las cirugías estas eran demasiado invasivas, creo que tenían que arrancar parte de esas venas. En la mía no fue así, la mía es literal unas pequeñas incisiones en cada pierna y ahí a través de ahí te ponen una como tipo cánula que sigue a lo largo de la pierna la vena, que es como la que está provocando el mayor problema. Se sigue por medio de ultrasonido porque tienen que checar la vena, tienen que entrar literalmente dentro de la vena esa cosa. Y ya que recorrió esa canulita todas las, obviamente no me sé el nombre técnico, disculpen, pero una vez que ya está dentro de toda la vena, a lo largo de toda la vena, como que un poquito abajo de la rodilla hasta un poquito abajo de la ingle, eh, empieza a cauterizarla y ya sacan esa cosa y listo, ya no, ni siquiera necesitas puntos, pero fíjense, o sea, yo les estoy hablando ya ahorita en 2023. Obviamente, incluso estas cirugías no sé qué tan nuevas son, la verdad, eso sí se las debo, no es que yo sepa muchas cosas médicas, pero a lo que voy con esto es de que regreso a mis generaciones atrás, que estaban también cargando potencialmente por herencia el mismo problema que yo, y me pongo a pensar que potencialmente mi hija también lo tendrá, me hace dar una paz en poner el ejemplo, por lo menos a mi generación que sigue, decir, mira, se puede resolver. No juzgo, obviamente, generaciones atrás, específicamente a lo mejor la generación de mi papá, porque no existía la misma tecnología y potencialmente no existía forma de resolverlo. Pero sin embargo me pongo a pensar en toda esa pesadez con las cuales mis generaciones pasadas tuvieron que llevarse con este problema y de pronto me da como decir, bueno, ya lo estamos resolviendo. Ya hay una generación que está expuesta a medios distintos y yo tengo que romper obviamente con lo que es el temor de la resolución, pero sin embargo empezar con todo este proceso que les acabo de contar que pasé para llevarme mejor con mi temor y estar en paz más que nada con mi decisión y mis temores, aunque son cosas que van completamente en contra de lo que mi ego me está repitiendo constantemente. El aprender a activar estas herramientas y desactivar la voz del ego me ha ayudado a venir a poner una resolución. Espero en Dios que no se extienda muchas generaciones más. Yo casi creo que mi hija potencialmente a lo mejor lo tendrá. Dios quiera que no. Les digo, yo no soy médica para saber si sí o si no, pero lo que sí estoy segura es de que estamos resolviendo algo activamente y eso me hace sentir bien, me hace sentir en paz y sobre todo que me hace estar contenta conmigo misma. Como les digo, lo tomé como un examen. Estuve súper tentada a escribirle un arranque que tuve de ansiedad, a escribirle a mi terapista, pero realmente me estuve tratando de aguantar porque genuinamente quería poner a prueba las herramientas que he estado recompilando en este tiempo y obviamente ahora que lo platiqué con ella estoy contenta porque se lo voy a contar bajo una perspectiva distinta, no bajo esa perspectiva de alarma y decirle, oye, en verdad, o sea, está sirviendo todo el apoyo que me estás dando y estoy muy agradecida tanto con ese problema que se puso ahí que yo nunca imaginé que iba a resolver. Estoy poniendo todo de mi parte y estoy como en esa ondita en la que quiero que las cosas funcionen bien, así de simple. Y bueno, amigos y amigas, espero se hayan disfrutado este podcast. Cuéntenme si ustedes de pronto tienen algún problema ahí que de pronto es invisible, pero los molesta. Y si de pronto les reta o si a lo mejor no se habían contemplado esto, creo que es muy común que pase que tenemos esas zonas grises de las cuales no estamos a veces conscientes que venimos arrastrando, nos vienen haciendo más pesada la vida y a mí eran las piernas, no me dejaban fluir en paz. Pero ahora traigo esa onda en la que quiero fluir de una forma mucho más organizada, de una forma mucho más natural también.
y no quiero que esta clase de cosas me paren, la verdad. En fin, obviamente, si es la primera vez que me ven o me escuchan, les invito a que sigan el podcast. Esta es mi voz. Estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en YouTube como Angélica Mendoza número 1. Y pues nada, estamos en Instagram, TikTok, en Facebook. It's Angélica Mendoza. Y ahí los espero, las espero, les espero. Y les mando muchos besos, bendiciones y hasta la próxima.